El justo vivirá por fe. Dice la palabra en Habacuc 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahí está el tema de hoy. Mas el justo por su fe vivirá. Eso está en el Antiguo Testamento, pero hace un link hacia el Nuevo Testamento y allí lo encontramos de nuevo en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 38, donde dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Démosle un aplauso a la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de la fe, de nuestra fe, que es quizás uno de los temas más importantes, si no el más importante de la Biblia, la fe en nuestro buen Dios. Porque es por la fe que tú y yo somos salvos. La Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que nadie puede ser salvo sin fe. Necesitamos fe en nuestro Señor Jesucristo para ser salvos. Es por la fe que tú y yo podemos agradar a Dios. No hay otra manera de hacerlo. La Biblia dice en Hebreos 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es por fe que somos salvos. Es por fe que podemos agradar a Dios. Es por fe que tú y yo podemos recibir las promesas de Dios. Tú no tienes esperanza de recibir ninguna promesa de Dios si no tienes fe. Es necesario que a través de la fe tú y yo podamos alcanzar, recibir, heredar las promesas de Dios, que son muchas y están acá. Dice la Biblia en Hebreos 6:12, a fin de que ustedes no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe se alcanzan, se heredan las promesas. Así que por la fe somos salvos, por la fe tenemos acceso a las promesas de Dios, por la fe agradamos a Dios, por la fe es que tú y yo necesitamos vivir. El versículo de hoy es: mas el justo vivirá por fe. Y quiero hablarle de algunas cosas que muchas veces nos impiden andar o vivir como debemos vivir. Primero, necesitamos vivir por fe y no por nuestras circunstancias. ¿Cómo es? Por fe y no por nuestras circunstancias. Fíjense que hay un dicho popular que dice: ver para creer, ¿sí o no? Esa es la filosofía o el modo de pensar del mundo. Ver para creer. Si yo veo, yo creo en lo que veo. Esa es la filosofía del mundo. Pero con Dios es todo lo contrario, porque con Dios hay que creer para ver. ¿Cómo es? Hay que creer para ver. Y eso lo dice en Juan 11, versículo 40, donde Dios, el Señor Jesucristo, le dijo a una mujer llamada Marta. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que uno tiene que tomar una decisión: o yo voy a vivir por el modelo del mundo, voy a vivir por lo que veo, o voy a vivir como el modelo de Dios, a vivir por lo que creo. Vivir por lo que veo
o vivir por lo que creo? Vivir por lo que veo es vivir por las circunstancias que me rodean. Cuando Jesús le dijo esta palabra a esta persona en la Biblia, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, ¿cuáles eran las circunstancias para que él dijera eso? Allí están, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Mire el escenario de esta palabra: un sepulcro, una cueva, una roca que no se movía. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, es decir, huele mal, porque ¿a qué huele un muerto después de 4 días? Terrible. Señor, hiede ya, porque ya son 4 días, dice en el versículo 39, porque es de 4 días. Así que tengo que tomar una decisión: o vivo por lo que yo veo, y lo que yo veo me dice que es imposible, porque lo que yo veo es un cadáver, porque lo que yo huelo es apodrido, porque mis circunstancias dicen que no hay nada que hacer. Y es allí donde Dios le dice, o Jesús le dice a Marta: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es decir, Marta, ¿vas a vivir por tus circunstancias, por lo que estás viendo, o vas a vivir por lo que crees, por lo que yo te estoy diciendo? Esas eran las circunstancias de Lázaro y de su hermana Marta. Pero pensemos en Abraham. La Biblia muestra a Abraham en la Biblia como un personaje mayor. Se le llama el padre de la fe. Y en Romanos capítulo 4 versículo 18 nos habla de la fe de Abraham. Y dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Versículo 19, ojo: y no se debilitó en la fe al considerar, al ver su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Qué era lo que él miraba cuando se asomaba al espejo? Un anciano, viejo, una persona que ya naturalmente no podía tener hijos. Pero dice, no se debilitó en la fe al ver su cuerpo que estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en la fe al considerar sus circunstancias. Las circunstancias le dicen: tu esposa es estéril, su matriz es infértil, tú estás viejo, el tiempo ha pasado, no hay nada que hacer. Ahí es donde yo tengo que tomar una decisión: o voy a vivir por mis circunstancias, voy a vivir por lo que veo, o voy a vivir por lo que creo. Y dice en el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? ¿En qué, iglesia? Se fortaleció en fe, dándole la gloria a Dios. Cada vez que él veía sus circunstancias, tenía que fortalecerse en su fe, porque las circunstancias hablan. Pero la Biblia dice que el justo no vive por sus circunstancias, el justo vivirá por su fe.
así las circunstancias a mí me digan otra cosa. ¿Cuáles son tus circunstancias en este momento? Porque las circunstancias de algunos podrían ser: tú eres pobre, tu nevera te habla. ¿Cuántos saben que la nevera habla? Hasta la nevera habla. Tú abres la nevera y si está vacía te está enviando un mensaje o no. No tienes que comer. Mira cómo estás. ¿Dónde está tu Dios? ¿Cuáles son las circunstancias? Pobreza, escasez, aún enfermedad, aún esterilidad. Las circunstancias, yo no puedo dejar que las circunstancias me definan, sino que yo tengo que ser una persona que vive por fe. Así todo esté en mi contra, el justo vivirá por la fe, no por lo que ve, no por sus circunstancias. Número 2, estamos llamados a vivir por fe y no por emociones ni sentimientos. Ojo, el justo vivirá por fe, no por emociones ni por sentimientos. Note usted que muchas veces terminamos viviendo diferente a lo que deberíamos vivir. Hay gente que termina viviendo por sus circunstancias, creen a sus circunstancias, y hay gente que termina viviendo por sus emociones, por sus sentimientos. La cuestión es que las emociones, y todos los que estamos aquí somos seres emocionales, nuestras emociones y nuestros sentimientos son temporales, y por eso tú y yo no podemos vivir por emociones ni por sentimientos, sino vivir por fe. El justo vivirá ¿por qué? Por fe. Pensemos en nuestras emociones. Algunas veces nosotros estamos aburridos, algunas veces nosotros estamos desanimados, algunas veces nosotros estamos enojados, algunas veces estamos emocionados, entusiasmados con algo, alegres. Algunas veces estamos enamorados. Pero todos esos que yo le hablé, todos esos son emociones y sentimientos que hoy tú los tienes y mañana pueden cambiar. ¿Cuántos saben que es realidad? Hoy tú puedes estar muy alegre y mañana no. Estar todo lo contrario. Hoy puedes estar en un altar muy enamorado y dentro de 2 años estar odiando a esa persona de la cual estabas enamorado. Porque son sentimientos, son emociones. Y el justo no vive por sentimientos, por emociones. El justo vivirá ¿por qué? Por la fe. Y todas las personas en la Biblia que vivieron por sentimientos y por emociones terminaron muy mal. Les voy a hablar casos. Número 1, el caso de Sansón. Sansón fue una persona que empezó a vivir por emociones, no por su propósito, por sensaciones. Se enamoraba de cualquier mujer, era enamoradísimo. Veía a cualquier mujer y de una se enamoraba. ¿Cuántos han leído la Biblia? Veía una prostituta y se desesperaba. La tenía de una porque se dejaba llevar por sus sentimientos, por su pasión, emoción sexual, y terminaba en la cama inmediatamente. Dice la Biblia en Jueces 16:4: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Se enamoró de una persona equivocada. ¿Y qué problema es uno enamorarse de una persona equivocada? Y lamentablemente esa persona de la que se enamoró, esa misma persona le clavó un puñal. A la persona que le abrió su corazón le traicionó. Y dice la Biblia en Jueces 16:19: Sansón se quedó dormido con la cabeza en las piernas de Dalila
y ella llamó a un filisteo para cortarle el cabello de Sansón. El hombre cortó las 7 trenzas y Sansón perdió toda su fuerza. ¿Dónde perdió toda su fuerza? En las piernas de una mujer de la cual él estaba enamorado. Y se dejó llevar por sus emociones, por sus sentimientos, y esos sentimientos lo hicieron terminar en desastre. En estos días mi esposa estuvo predicando el jueves sobre Salomón. ¡Qué tristeza! El hombre más sabio del mundo empezó a vivir por emociones, por sentimientos, por sus deseos que no supo controlar. Y dice la Biblia en Primera de Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó, ahí está, enamoramiento, sentimiento. Amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las eteas, a las pereiranas, a las cartagüeñas, a las cartageneras, el hombre, todo lo que le veía, gente de las cuales Jehová había dicho. Dios le había hablado, y la Biblia dice que nosotros, el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. Y la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír la palabra ¿de qué? Y cuando yo oigo a Dios, empiezo a vivir por fe. Y él escuchó a Dios, pero decidió vivir por sus sentimientos. Gente de las cuales Dios le había dicho: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Versículo 4: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón ya no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Vivir por emociones te desvía de Dios. Vivir por sentimientos te aparta del propósito. Hace que tu vida tome un giro desastroso. Pensemos en alguien que vivió por emociones, por sentimientos. Otra persona, Esaú. Dice la Biblia: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. ¿Cómo estaba él? Cansado. Fíjese usted, yo le voy a decir algo tan importante. Lo que es usted tomar decisiones importantes llevado por sus emociones temporales es un desastre. Nunca haga eso, porque en un momento de cansancio, en un momento de desánimo, en un momento de enojo, usted puede tomar una decisión desastrosa. ¿Cuántas personas en medio de una discusión acalorada en el matrimonio, enojados, entonces divorciémonos? Tomando una decisión definitiva basados en una emoción temporal. ¿Cuántos están viendo lo que estoy diciendo? Errores. Porque el justo vivirá por fe, no por sus circunstancias, no por sus emociones, no por sus sentimientos. Y en medio del cansancio y del hambre, que son cosas temporales, porque tú estás cansado hoy, lo solucionas, acuéstate a dormir. Si no quieres ir, acuéstate a dormir. Claro. Y se soluciona. Estás cansado, acuéstate a dormir, mañana ya no estás cansado. Tienes hambre, espérate un ratico, come más tarde y se te quita. Son cosas temporales. Pero en un momento temporal dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob le respondió: véndeme en este día tu primogenitura.
Se aprovechó de sus sentimientos, de sus emociones, de su cansancio, de su hambre. Y hay gente que se aprovecha de tu debilidad. El enemigo viene en el momento de tu debilidad. ¿O no? Dice que Jesús se fue a ayunar 40 días y 40 noches, y cuando tuvo hambre, vino el enemigo y le dijo: ¿por qué no le dices a estas piedras que se conviertan en pan? ¿Cuándo viene el enemigo? Cuando tienes hambre. Véndeme tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá mi primogenitura, los derechos del hijo mayor? Entonces dijo Esaú, he aquí que, versículo 33, y dijo Jacob: júramelo en este día. Y le juró, y vendió a Jacob su primogenitura en un momento de debilidad. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, y así menospreció su bendición. Porque tú tienes una pasión, un deseo sexual, vas, te acuestas, lo satisfaces y ya. ¿Y después qué? ¿Y después lo que perdiste qué? En un momento, en 10, 15 minutos, en un día. Dejarse llevar por lo temporal, por mis sentimientos, por mis emociones. Por eso decía el apóstol Pablo: yo cada día muero, crucifico esta carne. Porque la carne no quiere orar, pero sí quiere películas, quiere sexo, quiere pecado, ¿o no? La carne no quiere ayuno, quiere desayuno. Así que, primero, el justo vivirá por fe, no por circunstancias. Yo viviré por lo que creo, no por lo que veo. Número 2, yo no voy a vivir por lo que siento, por mis sentimientos, por mis emociones. Voy a vivir por fe en la palabra. Y grabes esta frase: nunca tomes decisiones permanentes movido por emociones temporales. Anótela, que es buena. Nunca tomes decisiones permanentes movido por sentimientos o emociones pasajeras. ¿Estás enojado? Aguántate. ¿Estás aburrido? Estoy mal, estoy cansado, me voy de aquí, de este país, Espérate. Pregúntale a Dios. Habla con Dios. Pide dirección de Dios. Ay, amiga, me gusta tanto. Sigue tu corazón, amiga. Sigue tu corazón. La Biblia dice que el corazón es maligno, es perverso. No lo sigas. No sigas tu corazón. Sigue la voz de Dios, porque tu corazón te puede desviar. La voz de Dios siempre te mantendrá en el camino firme. Amén. Número 3. Por fe vivimos, no por nuestros razonamientos, por nuestra lógica. Ojo, somos seres racionales y empleamos la lógica. Cuando hablo de lógica, es todo lo que podemos entender y explicar con nuestro intelecto, nuestro razonamiento humano. Pero la fe no es contraria a la lógica. La fe va más allá de la lógica. ¿Cuántos me entienden? Está por encima de la lógica. Porque hay cosas que tú puedes entender basado en tus razonamientos, en tu intelecto, pero hay cosas que solamente tú vas a poder en la vida entender y vivir por fe. Por ejemplo, piensa en esto. Juan capítulo 6, versículo 5. Jesús alzó sus ojos y vio que había venido a él grande multitud. Y le dijo a Felipe: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
Mire a Jesús, mire las preguntas de Jesús. Fíjese usted cómo era Jesús. ¿De dónde compraremos pan para que coma esta multitud? Había más de 5,000 personas. Pero mire lo que dice el versículo 6. Pero esto decía, ¿para qué? ¿Para qué? Para probarle, porque ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Wow, eso es impresionante. Jesús ya sabe lo que va a hacer antes de que nosotros estemos ahí rascándonos la cabeza. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero le hace una pregunta para probarlo, a ver por qué está viviendo él. Le dice: Felipe, ¿de dónde sacamos? Porque esa es la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿cierto? Ay, qué rico una casita propia, pero ¿de dónde? Ay, qué rico poder en medio de transporte, pero ¿cuándo? ¿De dónde? Le dice. Porque cuando usted vive por lógica, por circunstancias, por emociones, todo es así. Y le dice: Felipe, ¿de dónde sacamos pan para tanta gente? Y Felipe lo que hace es sacar la calculadora y hacer cuentas, porque así somos nosotros. Tenemos que tomar una decisión, saquemos la calculadora, que la calculadora no falla, y si es científica mejor. Saca la calculadora y dice: Señor, a ver, le digo, pongamos el versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Señor, las cuentas no nos dan. La lógica dice que necesitamos más de 200 denarios, es decir, 200, un denario era el salario de un día de trabajo. O sea, 200 días de trabajo, más de la mitad de un año, se requería del salario de más de la mitad de un año para alimentar a esa gente. Y él le saca la calculadora. Jesús no le dijo: saque la calculadora y hágame cuentas, sino que le pregunta: ¿cómo vamos a solucionar esto? La lógica, la calculadora. Pero cuando tú sacas la calculadora, no metes a Dios en el asunto, estás haciéndolo de manera lógica. Y otro de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Señor, vea, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero más, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto? Es muy poco. O sea, no da. Lógicamente no da, razonablemente no hay nada que hacer. Pero el justo vivirá, ¿por qué? ¿Por su lógica o por su fe? Aquí hay 5 panes, hay 2 peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? No tenemos suficiente dinero, no tenemos suficiente comida, pero nótese que nunca estamos metiendo a Dios en el asunto, pero tenemos a Dios. Entonces Jesús dijo: hagan recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones, sin contar las mujeres, los niños, 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces cuantos querían, y empezaron a repartir y a repartir y a repartir. Y cuando se hubieran saciado, todos quedaron llenos, sin hacer compras, sin una calculadora, sin plata. Cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, comieron y sobró. Explícame eso lógicamente.
No hay manera. Uno se pone a pensar, pero ¿cómo sucedía? ¿En qué momento los pedazos de panes tome y tome y tome y tome? Porque es que tú y yo estamos llamados a vivir en eso, en la fe. Y quizás tú en este momento tengas planes o cosas por hacer y tú digas, pero es que yo no tengo plata en el bolsillo. Y sacas la mano y dices, 100, 200, 400. Pero ¿por qué estás viviendo? Tú no vives por lógica. Con Dios hay veces la lógica no da. Dios le dijo a Gedeón, toma 300 soldados para enfrentarte a 135,000. Con estos 300 te doy la victoria. Lógica no se puede, por lógica no se puede. Dios le dijo a Josué, dale vueltas a una muralla 7 veces y griten. Por lógica un muro no se grita gritando. A ver, gritemos todos, 1, 2, 3. ¡Ah! Ayúdeme, 1, 2, 3. ¡Ah! Se cayó ese muro. No. Pero cuando hay fe ahí, puede suceder lo imposible. Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, dale el aplauso al Señor. Así que viene el médico y te dice, no hay nada que hacer. Ya te dijeron lo que dice la ciencia, lo que dicen los médicos. ¿Qué te va a decir Dios? ¿Qué vas a creer? ¿Cómo vas a vivir? Se nos acabó la plata, me quedé sin trabajo, se cerró el negocio. ¿Por qué voy a vivir? Dice la Biblia, Hebreos 11:3. Por la fe que entendemos, por la fe que entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Dice, por la fe entendemos. Hay cosas que no la vamos a entender por la razón, vamos a entenderla por la fe. Por la fe entendemos. Ay, a mí no me parece lo que dice la Biblia. Por la fe entiéndelo, que es por tu bien, por la fe. Así no te cuadre, entiéndelo por la fe, créelo. Porque si Dios lo dijo, así es. ¿Qué es que 3 más 2 dan 5 y Dios dice que 5,000? Créele a Dios, créele a Dios. El justo vivirá por la fe, no por circunstancias, no por emociones, no por lógica. Romanos 10:17, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Vive por lo que Dios te diga, por lo que Dios te hable, por lo que Dios te muestre, por lo que Dios ha puesto en tu corazón, por lo que Dios te ha dicho. Ahorita vamos a tomar un lugar un poco más grande que este, con salones, con niños. Lo estamos haciendo por la fe. Vamos a pagar más de lo que pagábamos antes con el doble de la gente. No lo estamos haciendo por lógica, lo estamos haciendo por fe. ¿Estamos entendiendo? Y muchos pasos en la vida tú tendrás que dar así. Señor, yo te voy a creer. Por la fe, por la fe. No tengo seguridad porque si estás esperando que todas las condiciones sean perfectas, a lo mejor nunca darás pasos en tu vida. Por la fe, el justo vivirá por la fe. Pero la Biblia dice que Dios es un galardonador de los que le buscan y que Él premia a los que tienen fe. Dice la Biblia en Mateo 9, versículo 29, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Jesús a menudo después de que hacía un milagro decía, o antes de hacer un milagro dijo, de acuerdo a tu fe te será hecho. O sea que si tú no tienes fe, nada va a pasar.
pero según la fe que tú tengas, va a ocurrir en tu vida, va a suceder en tu vida de acuerdo a la fe que tú tengas en Dios, de acuerdo a lo que tú le creas a Dios. Créele a Dios, créele a Dios por algo mejor, créele a Dios por sus promesas, porque el justo, dice la Biblia, vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Cuántos queremos decirle esta mañana al Señor: Señor, yo quiero vivir por fe, ayúdame a creer, voy a vivir por fe, voy a vivir por fe? ¿Qué tal si te pones de pie un momento? Vamos a orar antes de irnos. Voy a creerte, Señor, voy a creer a tu palabra. Ver para creer, dice la gente. Dios te dice hoy: si crees, verás la gloria de Dios en tus hijos. Si crees, verás la gloria de Dios. Quizás tú los veas y los ves terrible, tus hijos apartados, alejados. Lo que estás viendo es muy diferente. Pero si tú le crees a Dios, verás. No te dejes llevar por tus circunstancias, por esa escasez, por ese problema. Créele a Dios. Si le crees a Dios, verás su gloria. Por fe tendrás acceso a todas las promesas de Dios. Por fe tendrás acceso a todos los recursos de Dios. No vivas por lo que ves, vive por lo que crees. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Señor, vamos a creerte por la fe, por la fe. No voy a vivir por mis sentimientos ni por mis emociones. Dile: Señor, guárdame de ser movido por mis emociones. Quizás estés desanimado, frustrado, aburrido, en depresión, pero eso es temporal. Esos sentimientos son temporales. No tomes decisiones basadas en esos sentimientos. Dile: Señor, yo te voy a creer. No te dejes llevar por emociones, por sentimientos. No cambies a Dios por una relación sentimental. Sentimientos. Nunca cambies a Dios por un sentimiento. Dios es más importante que todos esos sentimientos. Esa relación puede acabar, y ¿con qué vas a quedar cuando todo se vaya? Métete con Dios, créele a Dios, vive por fe. Cree que Dios es sabio y Él tiene algo mejor para ti que los sentimientos que tú tienes. Créele al Señor por fe y no por lógica. Pastores que no me dan las cuentas, a mí tampoco me dan las cuentas. Yo no estoy sacando la calculadora para movernos de este lugar. Vamos a creerle a Dios, vamos a creerle a Dios. No seremos avergonzados cuando le confiamos, creemos en Dios. Vamos a confiar, vamos a creer, vamos a creerle a Dios. Dile: Señor, ayúdame, porque muchas veces quiero creerte, pero termino haciendo cuentas, termino haciendo las cosas conforme a mis razonamientos, a mi lógica. Ayúdame a entender que hay más allá, que con poco se puede hacer mucho, que con pocos panes, pocos peces se puede hacer mucho, que con pocos hombres se pueden destruir una multitud, un ejército, que con pocos gritos se pueden caer murallas, porque Dios es el Dios de lo imposible. Señor, hoy tú nos desafías
mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. No retrocedas a las circunstancias, no retrocedas a las emociones, no retrocedas a la lógica. Créele a Dios. Dile: Señor, yo quiero vivir por fe. Ayúdame a creerte por mis hijos, a creerte por mi matrimonio, a creerte por mi ministerio, a creerte, Señor, por mi futuro, a creerte, Señor, por esa promesa, a creerte por mis hijos, a creerte, Padre amado, por esa respuesta que tengo en mi corazón. Quiero creer en el nombre de Jesús. Por mi fe te alcanzaré, por mi fe te tocaré, mis milagros recibiré, y sé que transformado yo seré. Dile: por mi fe te alcanzaré. te alcanzaré. Dile: por mi fe te tocaré. Por mi fe te tocaré. Dile: mi milagro recibiré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Y yo sé que transformado yo seré. Dile una vez más: por mi fe Por mi fe te alcanzaré. te alcanzaré. Dile: por mi fe te tocaré, Señor. Por mi fe te tocaré. Dile: mi milagro recibiré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. por mi fe, dile fuerte. Por mi fe te alcanzaré. Por mi fe te tocaré. Por mi fe te tocaré. Dile: mi milagro recibiré. Milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Por mi fe Te alcanzaré, Señor. Te creemos a ti, Señor. Por mi fe Confiamos en ti, te Señor. tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Yo seré. Te damos gracias, Señor, por ese desafío que tú nos haces hoy a vivir por fe, a creerte. Señor, tú no nos dejarás avergonzados. Veremos la respuesta tuya, Señor, porque tú eres un Dios de lo imposible. Señor, yo oro por tu pueblo. Todas las personas que están en esta mañana en este lugar, que tienen circunstancias contrarias, algunos con enfermedad, algunos con escasez, algunos con problemas muy difíciles, con situaciones que están viendo, pero hoy, Señor, yo oro para que tú traigas sanidad al enfermo, libertad al cautivo, provisión al necesitado, paz, consuelo al enlutado, en el nombre de Jesús. Señor, diles: te rindo mis emociones, mis sentimientos.
Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, en tus manos rendimos todos nuestros proyectos, nuestros sueños. Pongo delante de ti los trabajos de tus hijos, los empleos, las familias, Señor, la economía de cada hogar. Señor, en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, Iglesia Casa de Paz. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, 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 amén. Con un aplauso fuerte, 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 fuerte. Dios le bendiga, iglesia. Chao, chao. Bendiciones para todos. Dios le guarde.